Hola, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar de donde nos estén visitando. ¿Quién es ese chico que está al lado de Alberto? Es un hermano, se llama Yaret. Es mi hermanita que está de visita con nosotros y hemos, tenido actividades. ¿Hermano de quién es? ¿Hermano de Alberto o de Denise? No, hijo de una hermana. El cuerpo de Cristo. Ajá. Sí. Vale, amén, entendido. Porque está el hermano de sangre y el hermano en el cuerpo de Cristo. Muy bien. ¿Cómo es su nombre, caballero? Carlos. Carlos, lo tuviste que pensar, ¿eh? ¿Será que te llamas Carlos? Porque a ver qué nombre le cuento a Franci. Sí, soy Carlos. Tiene dos. Tiene dos. Carlos, ¿qué más te llama? ¿Hacen ruido? Sí. Comprendo. El móvil de mi hija hacía ruido. Y mucho. Muy mal. Él se llama Carlos Yaret. Ah, sí. Tiene de los dos nombres. Ah, Yaret. Ah, mira. Le gusta más Carlos. Por eso lo pensó. Sí, no, ¿qué le digo, no? Tenía un nombre, Yaret, estaba dando vuelta en mi cabeza el nombre Yaret. Qué curioso. Bueno, aquí estamos. ¿Cómo estás, Alberto? Bien, gracias a Jesús, todo bien, hermano. ¿Ustedes cómo están? Muy bien. Con la noticia de la hermana que yo quisiera orar un poco por ella para que pues, Jesús le dé paz y le dé el consuelo que ella necesita a ella. Por supuesto. Tú, Denise, ¿cómo estás? ¿Cómo ha ido la semana? Ay, pues gracias a Jesucristo con muchas bendiciones. Hemos tenido actividades diferentes. Pedimos unos días en el trabajo y pues han sido de mucha bendición. Y pues esta situación de la hermana Susana de verdad nos tiene muy pues conmovidos y pedimos paz y consuelo para ella. Seguro, hermano. Sí, aquí en casa también hemos estado orando y este es un golpe, en verdad que sí. Así que, bueno, ahora vamos a orar. Entre tanto, hacemos un poquito de tiempo para darle lugar a que los hermanos se vayan uniendo. De paso que lo tenemos a Carlos por ahí, que también pueda saludar, hasta después darte todo el micrófono y que tú puedas aportarnos aquello que tienes en tu corazón. ¿Vale, Alberto? Sí. Carlos, ¿estás por ahí? Si estás por ahí, activas el micrófono y puedes saludarnos con total discreción. Loren, también tú puedes saludar, ¿vale? Y así hacemos prueba de tu micrófono, a ver cómo va eso. Entre tanto, Carlos se va activando, podés saludar, Loren. Hola a todos. Bueno, me presento así, yo soy Loraine, la hija de Sebastián, de Francis, acá. Y no, bueno, estamos en España y eso, no sé qué más decir. Muy Funciona bien el micrófono. Sí, se oye bien. Al final el ruido ese no sé qué era, pero se está oyendo bien. Y Natanael también está por ahí. Le voy a dar lugar a que pueda saludar. Así lo conocen. Ahí Yaret lo conoce. Hola. Hola, ¿qué tal? Bien? ¿Cómo estás, hermano? Dios te bendiga. Hola, hermanos, ¿cómo estáis? ¿Se me oye bien? Sí, se te oye bien. Un poquito chillón. Vale, gracias. Déjame que algo. Sí, podés saludar.
¿Ahora se me oye? Sí, ahí sí. ¿Mejor que antes? Sí, por supuesto. Vale, vale. Bueno, bendiciones, hermanos. Vale, ya saludó, ya lo ves, ¿no? Hilda, Dios te bendiga, hermana. Ya que has entrado y veo que tu micrófono está activado, puedes saludar. Hola, buenos días. ¿Cómo están todos? Bien por aquí. Ah, bueno, me alegra. Sí, comentábamos con Alberto de la noticia de Susana, ¿sí? Esta noticia Sí, que, ¿vale? Así que Alberto decía que pudiéramos apartar un tiempito para que pudiéramos orar por Susana, así uy, que sí, en el momento en el definitiva. que... Sí, Hilda, cuéntanos. No, sí, que definitivamente hay que orar, o sea, es un momento de unirse en oración. Vale. Que sepas que se te activó la cámara y se te están viendo los pies, ¿vale? ¿Se me están viendo los pies? Sí, que lo sepas, ¿no? Porque a veces sucede Ajá. que... Ahora, bien. Carlos, cuando Hilda acabe de saludar, por favor, te cedo la palabra, tú puedas saludar, ¿de acuerdo? Ok. Tienes la palabra, Carlos. Tienes que activar el micrófono por si es que estás hablando. Estaba hablando. Hablé harto en realidad. Hiciste toda una No, prédica, pero no nos enteramos, hermano. Empiezas de nuevo. bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Estamos acá con un poquito de lluvia. Estamos bien, gracias al Señor. Amén. Y bueno, disponiéndonos para tener este tiempo de comunión con ustedes, con la palabra y apoyándonos ahí en oración también para que nos guardemos unos a otros y obviamente también por la noticia de la hermana Susana, que debe estar muy, muy triste la situación. Así que bueno, estamos aquí pues hermano, una vez más para compartir con ustedes y disfrutar también de la comunión preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Bueno, gracias, Carlos. Alberto, yo no lo voy a demorar más, te voy a entregar el tiempo, pondré mi micrófono en silencio, ¿vale? Y tú tendrás de 30 a 40 minutos para exponer tranquilamente y luego nos darás la oportunidad de poder hacer comentarios si surgiese, ¿vale? Y que tú tengas la posibilidad también de retribuirnos, ¿de acuerdo? Así Ok, que Dios te bendiga, el micrófono está en tus manos. gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Les saludo desde aquí de la Ciudad de México. Con este mensaje que hemos adquirido mi esposa y yo, también nuestro hermano Yaret y otros hermanos aquí en todo el mundo. Yo quisiera primero comenzar orando por nuestra hermana Susana, para que nuestro Señor Jesús, Padre, yo te pido en el nombre de Cristo Jesús, que les des paz y consuelo, Padre, paz y consuelo sobre su pérdida, Señor Jesús. Sabemos que todos tarde o temprano llegaremos a eso, a la muerte, Padre. Yo te pido, Señor Jesús, para que les llenes sus corazones, Padre, de tu paz, que vayas a ellos y las consueles, a nuestra hermana Susana y a toda su familia, Señor, por la pérdida de su hijo, Señor Jesús. Yo te lo pido, Padre, llénalas de paz, de consuelo, Padre, que esto sea una lección, que tú veas, Padre, que tú seas el indicado para que las abraces, para que lleves esas palabras, Señor, de consuelo a cada una de esas familias, de esa familia de Susana, Señor, y la llenes de paz para poder sobrellevar esta pérdida, Señor, de su hijo. Todo te lo pido a ti, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora sí, primeramente que nada,
en lo que estuvimos viendo en el grupo, sí que sea ser claro de que las obras de justicia, esta justicia que yo les vengo a hablar, no es para salvación. La salvación viene por gracia. Estas obras de justicia es para el caminar. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero cuando tú te pones a ver que solo hay un camino y ese camino es estrecho, vemos que es el camino que Jesús recorrió y lo vemos en los 4 evangelios y vemos ese mismo camino con los apóstoles. Jesús no solo se quedaba en una parte, en una sinagoga, a predicar, salía y daba sanidad y liberaba. Ya vemos el endemoniado que estaba encadenado y que Jesús le dijo, ¿tú quién eres? Le dijo, soy Legión, y lo liberó de todos esos demonios. Y tantas sanaciones que Jesús fue a buscar, porque primeramente vemos que Él fue a buscar a sus apóstoles. Los apóstoles no llegaron a Él, sino Jesús fue a buscarlos. En la palabra se ve cómo estaban pescando y Jesús les dijo, vengan y síganme. Él fue a buscar. La gran comisión de ir a ser discípulos es eso, ir a buscarlos. Por eso quiero ser claro que estas obras de justicia no son para que nos salvemos. La salvación nos la dio Él por gracia, porque le plació darnos esa salvación. Esto no lo hacemos para salvarnos nosotros, sino para ir a salvar a otros. Jesús vino a cada uno de nosotros. A mí me encontró después de que yo era, como todos, pecador, pero yo antes no daba ni un peso. Veía a las mujeres muriéndose de hambre y deme una moneda para comer. Yo decía, no, aléjate, vete. O sea, las miraba con desprecio a esas personas que se estaban muriendo de hambre en la calle. A esos borrachos que vemos tirados aquí en México. Yo los rechazaba, decía, ay, aléjate, no me vayas a contagiar algo. Ahora que yo comprendo la misericordia que Jesús tuvo conmigo, cuando vino a mí y me salvó del pecado, de todos mis pecados, y me los perdonó. Ahora yo entregué mi vida a Él para predicar la palabra, para llegar a esos pequeños del reino que están en todas partes. Los necesitados, los hambrientos, los sedientos, los desnudos, los de la prisión, los enfermos. En la palabra nos dice, estas señales seguirán a los que creen. No nos hablan de que si estamos siendo pastores o si somos padres de católicos o somos de una religión en particular o no. Dicen, el que cree en Jesús como Señor y Salvador, estas señales seguirán, y son las señales que Jesús hizo. Y el Espíritu que Él dejó, el gran Consolador, que vive dentro de cada uno de nosotros como templos vivos de Él, esas señales seguirán, porque esas señales dan testimonio de que el Espíritu de nuestro Señor Jesús vive dentro de cada uno. Porque vamos a hacer las obras que Jesús hizo. Vamos a orar para que sanen y sanan. Vamos a orar para que esos demonios liberten a nuestros hermanos. Demonios de alcoholismo, de drogadicción, de pornografía. Muchos demonios hay. Y hay que orar como Jesús oró para liberarlos. Romper esas cadenas de injusticia de todos ellos. Eso es la justicia. Restaurar, como Jesús nos restauró de ser pecadores, del alejamiento que hace el pecado de nosotros a Dios, porque el pecado nos aleja de Dios. Cuando lo buscamos nos acercamos, y nos acercamos cada día más a Dios. Por eso la santificación es apartarse del mundo, del pecado, y acercarse más a Dios.
Ahora les voy a compartir un poco de la palabra. Primeramente en Proverbios 17 se lee: al que le presta al yo soy, al pobre le presta a Dios. El que le da al pobre le presta a Dios. Y Dios es bueno y le devolverá según la obra. Después vamos a... Perdona que te moleste, hermano. Vale. ¿Qué versión de la Biblia es para que te podamos seguir? Es la Valera 1960. Ah, es diferente, ¿eh? Bien. Ok, no, tranquilo. Se ve No, que para- es alguna actualización, dice actualizada, dice... No, es normal. ¿Proverbios qué? Es Proverbios 19-17. Ajá. Lo que pasa es que yo no leo el nombre que viene. Yo leo: al que al yo soy presta, el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo devolverá a pagar. Eso es lo que dice. Y lo que yo entiendo en esta palabra es que tú le das al pobre y le prestas a él, y él te lo va a devolver. Ujú. Al yo soy, a Dios, al Señor. Vamos a Isaías 1, en donde podemos ver en el versículo 10 en adelante. Dice: príncipes de Sodoma, oíd la palabra del yo soy. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice el yo soy, la multitud de vuestros sacrificios? Hastio estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes ni de ovejas, ni de machos cabríos. Ahí damos cuenta de que lo que viene en el Viejo Testamento, lo que hacían los levitas para el perdón de los pecados, aquí Dios mismo le está diciendo a Isaías que se lo diga a su pueblo, que está harto de ello, porque no es sacrificio lo que él quiere, sino misericordia. Luego vamos a Isaías 58, en donde dice, hermanos: clama a voz en cuello. Eso quiere decir que lo hablemos fuertemente, que no callemos más lo que nosotros sabemos. No te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión, y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que habiendo hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios, me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dice ayunamos y no hiciste caso, humillándonos nuestras almas, y no te diste por entendido? Después en el capítulo 6 dice: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompieras todo yugo? No es que partas tu pan con el hambriento, y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas el desnudo lo cubras, y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Dios será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Dios el Señor. Clamarás y le dirás a él: heme aquí. Si quitaste de en medio de ti el yugo del dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieras tu pan al hambriento y saciaras al alma afligida en las tinieblas, nacerá tu luz y tu obscuridad será como el mediodía.
Aquí, hermanos, es como les decía, habla precisamente de ir al que tiene hambre, físicamente, pero también espiritualmente. La palabra que estamos leyendo es el pan vivo, es el pan de Dios, es lo que ellos necesitan, los que claman por Jesús, los que claman por Dios, claman misericordia, porque están muriendo. Hay mucha gente aquí en México, no sé en otros países, pero aquí en México hay mucha gente que ahora con esta locura que estamos viviendo, se han quedado sin trabajo. Y hay familias que están muriendo porque no tienen que comer, que beber. Y eso es lo que nos manda a hacer, ir a desatar esas ligaduras de impiedad, esos demonios que tienen las gentes, ir a darle de comer al hambriento, físicamente, pero también espiritualmente. Ir a esa voz en trompeta, predicar a las naciones. Y ahora les voy a hablar de lo que siempre les he hablado, de Mateo 25, que es el juicio de las naciones. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, es Mateo 25, 31 en adelante. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, que nos habla de Jesús, y todos los santos ángeles con él, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Entonces Jesús dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me distes de comer. Jesús les está diciendo a ellos, tuve hambre y me distes de comer. Tuve sed y me distes de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitaste. En la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos, las ovejas, le respondieron diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey, que es Jesús, les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicieras a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Aquí es como se los digo. Jesús les está diciendo a las ovejas, a los justos, cuando Él venga a hacer el juicio a todas las naciones, va a separar y les va a decir a los justos, en cuanto tú lo hiciste a uno de los más pequeños, me lo hiciste a mí. Entonces, cuando uno realmente quiere conocer a Jesús en los demás, debemos de ver ese Cristo que vive dentro de cada uno de los otros, para ver a Cristo en los hermanos, en las personas que lo necesitan, que están clamando por Él, que claman a Dios por el alimento del día de hoy. Aquí en México hay mucha gente que clama por una comida para sus hijos, que clama por bebida, pero le clama a Dios. Porque a veces uno no lo ve, no lo encuentra, no lo conoce. Uno dice, lo conozco porque he leído la Biblia. Pero en cuanto tú sales a las calles y lo ves en esos hermanos pequeños, en esa persona que está tirada, que no ha comido en 2 días o en 3 días, y encuentras que esa persona sabe de la palabra, que te dicen sí sé, y sí quiero conocerlo, y tú te puedes acercar hacia ellos con un alimento y con una bebida para mostrarle la misericordia que Jesús ha tenido sobre todos nosotros. Y puedes orar para que sanen, puedes orar para que sean libres
de todo lo que lo oprime a cada uno de ellos. Entonces, ahí, como dice la palabra, se lo estás haciendo a Jesús y Jesús te va a hablar y entonces conocerás quién es Él. Conocerás que Cristo vive en todo mundo, no solamente en algunos pocos, sino que en todos está, en todo y en todos está Cristo. Está su Espíritu en todos. Solo que, como les dije, hay que irlos a buscar, hay que ir por ellos. No es quedarnos sentados, no es quedarnos simplemente esperar a que lleguen. Es ir por ellos, predicar, hablar de la palabra, de la revelación que cada uno tenemos, porque Dios se revela a cada uno y habla a cada uno como Él quiere, porque nos conoce y conoce nuestros corazones. Y no es el mismo trato que tiene conmigo, que tiene con mi esposa, o que tiene con Francis, o con Carlos. Todos estamos aquí para servir. La palabra también dice, Jesús vino no para ser servido, sino para servir. Y Él, en todo su caminar, en todos los 4 evangelios, lo notamos, que Él servía, que Él siempre iba, hablaba, predicaba, sanaba, evangelizaba. Y sus apóstoles, sus discípulos, hacían exactamente lo mismo. Lo vemos en los Hechos. Y ese libro de Hechos se llama así porque son acciones, son hechos que hacían ellos. Y ellos iban, tú ves a Pablo, que iba continuamente a visitar a los hermanos. Y me parece que en Hechos Pablo también lo dice. Lo insta, dice, ya saben todo, pero les pido que tengan misericordia con los pobres. Y Jesús también lo dijo, a mí me tendrán poco, en poco tiempo más me tendrán, pero a los pobres tendrán más. A los pobres siempre lo tendrán, porque siempre están ahí para que podamos hacer justicia. Y vamos a Santiago 2:5 dice, hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos? ¿No son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Y vamos a Santiago 2:13. Dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Y como les dije, las obras de justicia no es de salvación, es las obras de nuestra fe, de que realmente creemos que Jesús, cuando Dios vino aquí, se encarnó, hizo estas obras. Y estas obras van a hablar, son testimonio de lo que está viviendo dentro de nosotros. Lo mismo que Jesús hizo, vamos a hacer. Y Él lo dijo, estas obras harán y mayores van a ser. Por eso, hermanos, les insto y les exhorto a que salgamos. Está bien que estudiemos lo que debemos de hacer, estudiar la palabra, escudriñarla.
pero también es ir a hablar con los demás, a predicar fuera de nuestros hogares. Porque Jesús también nos dijo, la justicia tiene que ser mayor que la de los fariseos. Y los fariseos, ¿qué hacían? Predicaban en sus sinagogas y se inclinaban solamente en esas sinagogas. Con esos hermanos solamente hacían justicia. Es como lo que hacen los judíos. Los judíos solamente, cuando eres judío y estás en la fe de ellos, se ayudan mutuamente y no les falta nada. Si tú te quedas sin trabajo con los judíos, ellos te ayudan y se prestan y se toman de la mano para que nadie sufra, para que nadie padezca. Y eso es lo que hacían los fariseos. Nosotros tenemos que ser mayores que ellos. Por eso el segundo gran mandamiento que Jesús dejó es amar a tu prójimo como a ti mismo. Y ese prójimo está afuera y está adentro. Y es tu familia, pero también están afuera. También hay personas que si tú vas, aunque tú veas que están en la nueva era, que son católicos o mormones, también hay pueblo, porque el pueblo elegido de Dios está en todas las naciones, está repartido en todos, en toda religión, están dispersos. Y nosotros tenemos que ir por ese pueblo. Pero el único que sabe quién es su hijo es Jesús, es Dios. Por eso el espíritu que llevamos dentro nos insta a no ser, a no tener, ¿cómo se llama? No hacer acepción de personas, sino ir a predicarles a todo el mundo. Y todo el mundo es esas personas que viven en las cloacas aquí en México, esas personas que están, y disculpen las expresiones, pero están totalmente sucias, de que no pueden ir al baño, están todas costrosas, tienen cosas por todos lados porque sufren de enfermedades, porque nadie los quiere atender, nadie les presta esa ayuda. Esos borrachos que vemos, no podemos hacer acepciones porque el único que conoce a su pueblo, a sus hijos, es Dios. Y su espíritu es el guía, es nuestra guía y nuestro maestro. Para eso quedó en el mundo, para que nos guiara y para que nos enseñara. Nos revela en la palabra, nos revela con hermanos como ustedes, pero también nos guía hacia su pueblo, hacia sus verdaderos hijos. Y como les leí, los pobres están preparados para heredar el reino. Los pobres de espíritu, también los pobres de dinero. Porque nosotros estamos aquí, mi esposa, gracias a Jesús tenemos un hogar, tenemos que vestir, tenemos que comer. Pero allá afuera, hermanos, hay personas que mueren. Y muchos piensan que los pecados de Sodoma y Gomorra es el adulterio, pero los pecados es la saciedad de pan, las manos manchadas de sangre, porque dejaron morir al pueblo de Dios, se mancharon sus manos de sangre. Ese es el pecado de Sodoma y Gomorra, ese es el verdadero pecado que Dios aborreció, por eso los castigó de esa manera, porque mataban, dejaban morir al que tenía hambre, los dejaban ahí muriendo. Nosotros debemos de lavar nuestras manos haciendo estas obras de justicia, redimir el tiempo como yo lo he redimido cuando no daba ni un centavo a nadie, y ahora de lo que yo gano, de lo que Jesús me ha dado, ahora doy a varias personas. Voy con alimento, con mi esposa, con mis hermanos, con bebida, a dar palabra, a predicar en las calles, que hay mucha gente allá afuera que necesitan de nosotros, que necesitan del Salvador que vive dentro de nosotros. Por eso uno debe de menguar para que Cristo salga, para que ese Cristo que vive dentro lo vean los demás, vean esa misericordia, vean ese amor que podamos ir a abrazar
a esas personas que a veces uno dice, aquí en México son personas que pasan semanas sin bañar, que no se pueden cortar el cabello, que no se pueden cortar la barba, que huelen a orines. Y aún así, yo los he ido a abrazar porque los amo, porque son pueblo de Él. Y me duele su situación. No quisiera hacer más por las personas. Y lo poco que tenemos, yo he dado ropa que tenía, de mi ropa, de lo que yo vestía. Muchos. Porque ves, a mí me duele. Me duele ver personas, niños descalzos, niños con frío. Hemos hecho muchas cosas, mi esposa y yo. Y no es para salvarnos ni para decir, hemos hecho tantas cosas. No, sino porque mucha gente nos ve afuera en las calles. Y esa misma gente que a lo mejor no tiene la misma fe que nosotros, pero nos ve dando algo y ellos mismos dan algo. Y eso es lo que más llena. Ese es el gozo, el verdadero gozo de Jesús. Ver esas personas que no han comido en 2 días, que digan gracias, Señor, porque me has dado el alimento del día de hoy. Eso, hermanos, no se los da nadie. Nadie les puede dar ese gozo de ver a esas personas agradecidas con Dios, porque les provee de un alimento. Y no les digo que es una comida, un banquete, son cosas pequeñas que nosotros comemos, mi esposa y yo, pero damos, porque es mejor dar que recibir. Jesús me ha dado tanto y me ha cambiado tanto, y he leído tanto que quiero ya. Unos hermanos dicen que cuando lees tanto, te llenas, tanta Biblia te llena, y así, rebosas de la palabra, rebosas del Espíritu. Pero cuando vas a predicar y hablas lo que Jesús te ha puesto en tu corazón, es así como, y te vacías para poder volverte a llenar de Él. Y es hermoso cuando realmente te vacías y le das a los demás para poderte llenar de nuevo de Él, de su palabra. Eso es algo que se tiene que vivir. Esta justicia, estas obras de justicia, las tienen que vivir para que realmente las puedan entender. Es un mensaje fuerte para muchos, porque no estamos acostumbrados en la sociedad, en el mundo, a dar, y vemos altruistas famosos que dan dinero, pero ellos dan de lo que les sobra, no dan de lo que ellos, de su sostén, dan de así, se pueden imaginar, ¿no? De que ganan millones los artistas y, ay, me sobró esto, tómalo, para el pobre. Eso es hipocresía. Y pues, no sé, ahora sí, fue lo más resumido que lo pude dar, porque de verdad busquen ustedes justicia, juicio, rectitud en la Biblia, misericordia, y está en todos, está en toda la Biblia, en Salmos, en Proverbios, en Cantares, en Santiago, en Pablo, en Hechos, en Juan, en Lucas, en todos, en Daniel, en Isaías, en Jeremías, en Ezequiel. Es un tema extenso, que yo lo aprendí y puedo durar hasta 2 horas y media dándoles una predicación de todo esto. Pero el tiempo que me han dado, esta es la palabra que Jesús me dio para ustedes, para que puedan ustedes salir a dar. Y como dicen unos hermanos, no es a grandes multitudes. Nosotros, mi esposo y yo, empezamos con una persona y le comprábamos una torta, un refresco, un taco, y le dábamos, ¿tienes hambre, hermano? Sí, mira, y le hablábamos de Jesús.
te ama y te amamos y le abrazábamos. Y le dábamos ropa. Así empezamos, poco a poco. Y ahora Jesús nos ha dado más ropa de otros hermanos que nos dicen, toma, es que la ropa. Y la repartimos, salimos a repartir la comida, nos han dado comida, no saben, las bendiciones de Él así se multiplican, pero para dar más y más y más. Y ese es, de verdad, hermanos, es un gozo que cuando lo viven, no lo dejan porque saben qué es lo que falta. Es el complemento al evangelio que nos han hablado de arrepentimiento, porque el evangelio es arrepentirse, sí, perdonar también, pero después es ir al necesitado, ser ese salvador, ser la imagen de Cristo en nosotros para otros, salvarlos del pecado, ayudar. Ese es, digamos, es el evangelio completo que Jesús daba. Arrepiéntanse, el reino de Dios viene. Perdonen. Y después, ¿qué hacía? Oraba por enfermos, liberaba de demonios y daba al necesitado. Ese es el complemento, ese es lo que falta en las iglesias, en todas. Salir a dar. Pues ya, ahora sí, si tienen alguna duda, alguna aclaración, duda, reclamo, sugerencia. Gracias Alberto. Pero me gustaría escuchar también a Denise, a ver ella cómo aporta. Gracias porque la tenés ahí tan cerca tuyo que cómo no escucharla a ella, ¿no? Sí, hermano, yo le dije que si quería aportar. Y de paso, si hay algún hermano que quiera compartir algo, por favor, entre tanto va compartiendo Denise, desactiva el micrófono y asume la palabra, ¿vale? Sí. Sí, Denise, estás en libertad, ¿eh? Bueno, tienes que tener el micrófono activado, así que Alberto, no le apagues el micrófono porque si no, no vamos a escuchar, ¿eh? Ya. Bueno, bendiciones en Cristo Jesús, hermanos. Pues sí, miren, cuando Jesús vino por nosotros, comenzó conmigo. Fue una espada de dos filos que entró en el corazón, de verdad, quebrantando toda coyuntura. Empezó conmigo. Fue drástico, fue fuerte, fue fulminante. Mi esposo y yo habíamos estado perdidos en la nueva era y de verdad aquí en México hay personajes, yo no sé cómo expresarles cómo era mi esposo antes. Él viene de una familia de personas que muy trabajadoras, un matrimonio muy trabajador, pero también había mucha prodigalidad, entonces gastaban y en lujos, en comodidades, en comida chatarra. Él pesaba, no sé, como 30 kilos más o más, ¿no? Cuando yo lo conocí. Y sí, como más kilos, yo creo. Sí, como 130 pesaba. 120 kilos. No sé cuánto sea en libras, porque no sé, en cada país manejan diferente, pero ahorita pesan los 80 y tantos, no sé. Y su estilo de vida era muy distinto al mío. Nos fuimos conociendo, acoplando, y cuando Jesús viene por mí, pues fue tan fuerte que yo le dije, bueno, si tú quieres quedarte con tu mamá, yo necesito ir al norte de la ciudad a ver si hay alguien del país, a ver si hay alguien que pueda bautizarme. Si tú quieres seguir con esto, conmigo, va adelante, y si no, pues yo ya me voy, ¿no? Como diciendo, tenemos un matrimonio muy bendecido, pero en ese momento mi llamado fue tan fuerte que pues sí estaba dispuesta a decirle, yo no te voy a forzar, como tú quieras, y si no, ahí la dejamos, ¿no? Pero Jesús le habló a él también. Y desde el principio, para nosotros ese predicador que vimos en un video fue como Juan el Bautista, ¿no? El llamado al arrepentimiento. Y más tarde, más adelante, justamente por un grupo de Telegram y todo, conocimos al hermano que nos entregó este mensaje. Y yo me maravillo de ver cómo Jesús ha obrado en mi esposo. Yo soy su testigo fiel de que
lo ha transformado totalmente, le ha dado un corazón nuevo, un corazón de carne, un corazón que se conmueve por el necesitado cuando antes no era así. Nosotros teníamos anhelos, sueños de manera egoísta como matrimonio y ahora vemos que Jesús es tan grande, tan maravilloso, tan misericordioso, que va mucho más allá dentro de nuestras necesidades y nuestros límites pues del egoísmo que incluso el alma tiene, ¿no? O sea, todos sabemos que tanto el alma como la carne deben ser sometidas al poder del Espíritu Santo y es una lucha interior y hay cosas a las que uno no sería capaz de renunciar sin la ayuda de nuestro Consolador. Entonces, eh, el, la ley se vive cuando uno va y hace justicia y misericordia. Es algo que yo he entendido en mi manera de sentir, de vivir, de apropiarme de algunas partes de la palabra, porque pues nos falta mucho, es una palabra infinita, es infinitamente llena de verdad, de luz, de vida, de poder, de profundidad, de la multisabiduría y multiforme manera de hablarnos de Jesús es impresionante. Eh, bueno, como yo lo he entendido y lo he vivido, como les escribí alguna vez en el chat, en el grupo de WhatsApp, la parábola de las vírgenes es un enigma para todos y una preocupación para todos, porque cuando llega el novio y que no nos encuentre con suficiente aceite, y que nos diga, alejados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí, pues yo creo que el terror de cada creyente que ha sido tocado hasta la médula, hasta el tuétano, por la verdad que es Jesús. Entonces, para mí, vaya, claro que no se puede limitar, pero para mí una respuesta de qué es eso de comprar aceite, qué es eso de mantener la llama encendida, pues son estas acciones. No les puedo explicar con palabras porque son experiencias, pero el ir y dar hace que, recuerdo, hay una versión de Dios habla hoy que ahorita no tengo a la mano, bueno, podría ir, pero hay una imagen, un pequeño dibujito, yo sé que no somos de imágenes ni nada, pero hay un dibujito que dice, el que ama al prójimo está en la luz y el que aborrece a su prójimo está en la oscuridad, y entonces hay una imagen de cómo uno recibe la luz de Jesús cuando uno está amando, y cuando uno está cerrado y alejado, está uno en tinieblas. Entonces, algo pasa cuando uno va y busca al necesitado, al que está en México, como lo dijo mi esposo, hay señoras de más de 60, 70 años sentadas pidiendo limosna en varios lugares de la ciudad, personas que se han perdido por el vicio, han perdido todo por el vicio, ya sea alcohol, drogas, niños, niñas que están ahí abandonados, explotados, eh, una forma de vida que uno no puede alcanzar a entender. Pero aquí se da y a uno le quebranta el corazón cuando empieza, pero después uno empieza a experimentar cómo es como si Jesús sonriera cuando uno va y se acerca a ese más pequeñito, como el buen samaritano que todos conocen la parábola del buen samaritano, se convierte en nuestro prójimo y es como si el cielo, el reino de los cielos en ese momento se abriera y brillara sobre uno y uno recibe ese aceite, es una comunión, un contacto que va más allá de estar encerrados en nuestro egoísmo o en... Yo sé que uno necesita intimar y una relación directa con Jesús cada quien, pero el ir y hacer esta acción da otra perspectiva, una, una luz, un alimento espiritual que va más allá de solo estar sentados frente a la palabra. Hay veces que uno con la propia mente, como por eso yo creo que también la intención del hermano Francis pues es de abrirse, ¿no? A veces uno solo no llega a donde llegamos más. Y a veces uno encerrado en su casa sin ir a más, sin ir más allá de este compartir, no llega más y no vive y lo experimenta y está frente al necesitado y se acerca y se arrodilla y le pregunta, ¿me permites orar por ti? Este alimento, esta bebida es de parte de nuestro Señor Jesucristo.
Y claro que hemos tenido muchas experiencias. Hay gente que no, que dice, no quiero nada con él. Pero hay gente que dice, sí, se quebranta y llora y alaba. Es impresionante, no tienen idea de la cantidad de personas que hemos conocido, que conocen de la palabra estando allá afuera y saben quién es su creador. Mi primera experiencia, especialmente recuerdo muy bien con una persona invidente, creo que se llamaba José Luis, olía orines, estaba lleno de ropa muy sucia y yo lo acompañé a que tomara el metro. Nos recibió el alimento. Eh, y bueno, yo sentí en él como si radiara luz, como si hubiera sido, no sé, una prueba, un ángel, no sé cómo explicarlo, que estaba ahí para mostrarme la luz de Cristo más allá de las apariencias, de cómo estaba vestido, de si olía, si no olía, de si no veía, no veía con estos ojos, pero veía muy bien con los ojos del Espíritu. Entonces, ha sido una experiencia que nos ha transformado, que nos ha llenado, que nos ha dado incluso, pues digamos, una especie de, pues sí, me voy a atrever a decirlo, una unción, porque en el momento de orar, como ustedes lo conocen muy bien la palabra, la oración del justo es eficaz y puede más. Entonces, una vez que uno hace estas obras, algo pasa con nuestras oraciones que tienen un impacto que vemos, ¿no? Hemos orado junto con otros hermanos que estamos en lo mismo, la mamá de nuestro hermanito, él también, su hermana, otro hermano de Veracruz. Oramos juntos y hemos visto el poder de nuestro Señor Jesucristo obrando. Somos muy pocos, pero hacemos estas obras de justicia y han levantado a personas de enfermedades muy fuertes, de cirugías, y Jesús ha tenido misericordia, nos escucha, es una manera, de verdad, yo siento que es el aceite de las lámparas, es parte es una parte muy eficaz, muy rápida, muy inmediata de llenar esa lámpara de aceite, retomando la parábola de las vírgenes. Entonces, pues es una invitación por parte de nosotros, con base en lo que hemos vivido. Eh, Nosotros no pudimos quedarnos solo en absorber la prédica, fuimos llamados a, a dar lo que habíamos recibido y a dar física y materialmente. Y ahí empieza un poco, pero se activa algo espiritualmente. Es lo que tratamos de decirles. Claro que no por nuestras obras vamos a ser salvos, eso ya lo aclaró mi esposo al principio, pero sí el mantener viva esta llama del Espíritu Santo, que obviamente sí tuvimos y escuchamos alabanzas y claro que bueno, el contacto con la palabra, pero estas obras de misericordia, de justicia nos han llevado a ver, experimentar oraciones por liberación, por sanación, porque las cosas se van acomodando para de protección, eh, de muchas, pues, nuestro testimonio está basado sobre todo en lo que hemos experimentado y gloria a nuestro Señor Jesucristo porque somos de esos trabajadores ya de la media tarde, de la no sé si recuerdan esa parábola de que uno recibe el denario a pesar de que Primera empezó hora, después al mediodía, hasta la última Ajá, hora. exacto, Ya el aunque último empezamos trabajo 5 tarde, minutos. así es, aunque empezamos tarde y Jesús nos encontró a los 37, 38 años, pues ha obrado de una manera muy hermosa, misericordiosa y poderosa en nuestra vida en el sentido de que nos ha transformado. O sea, es lo que mi esposo tiene en su corazón y el anhelo de compartirles y bueno, yo junto con él, porque pues es algo diferente. Nosotros no conocimos a Jesús en iglesias, ni en templos, ni en sinagogas, no fue así. Jesús nos llegó en un momento perfecto, justo después del terremoto que fue tan fuerte aquí hace 3 años y obró de una manera impresionante y llegaron a nosotros pues mucha literatura también de guerra espiritual, a Watchmaní también, o sea, muchos, pero lo que más nos ha encendido y mantenido esa llama encendida ha sido las obras. Entonces, pues, es básicamente lo que... Y gracias.
Hay mucho. Carlos, Yaret, ¿quieres comentar algo también? Sí, Puedes hacerlo, ¿eh? lo que iba a decir. Me da un poquito de pena, pero Si quieres, adelante. ¿Sí? Entre tanto se anima, sí mencionaré esto. Creo que cada uno de nosotros hemos hecho muchas actividades, cada uno, estoy seguro que cada uno de los que pertenecemos a este grupo, es más, que están y ni siquiera están en este grupo, hacemos cosas, ¿no? Pero en ocasiones tenemos ese juego en mano, ¿no? Doy, no doy, hago, no hago. Creo que es un buen momento para que podamos reflexionar. Gracias, Carlos, es un buen tema, ¿sí? Y es verdad que esto lo podemos hacer de manera esporádica o asumir un compromiso, ¿no? A un periodo de ayuda sistemática, ¿no? Haciendo nuestra propia agenda, con gente que conocemos del barrio. Esto ni siquiera necesitamos ir a China o a los países más necesitados, ¿no? Sino gente que tenemos en el barrio. Creo que podemos hacer cosas. Yo ya tengo alguna idea, ¿eh? Así que ya haré y os compartiré. Ah, luego, quiero compartirles algo que dice la hermana Ángela. Carlos, mira, Ángela tuvo que marchar, pero me dice que os diga esto. A ver, espérate, a ver si lo hago bien. Y dice esto, espera, ¿eh? Qué pena, pero me tuve que salir porque este teléfono recibió un sinnúmero de llamadas y como no contestaba, me llamaban a los 2 directos que tengo y no me podía concentrar. Dile al joven que compartió la palabra que estaba muy linda. Me encantan las citas de Isaías y de Mateo porque nos muestran la naturaleza de lo que es Dios, el Hijo y su Espíritu que si nos disponemos, nos lleva a lugares inimaginables. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Un abrazo para todos los hermanos, por favor. ¿Lo oíste? Es la voz de Ángela, se le ha cambiado. Un poquito. Es Ángela con acento español. De colombiana a español. Voy, voy a hacer un paréntesis. Ángela tiene muy ocupado hoy el teléfono porque es su cumpleaños. Ah, mira, aniversario de nacida. Bueno, gracias Hilda por darnos esto. Muy modesta, se lo tenía muy callada la hermana, ¿eh? Así que ya le diremos cositas. Una cosa que tengo curiosidad, mientras algún hermano que quiera participar y decir algún comentario puede hacerlo, ¿vale? Alberto, curiosidad, Alberto. ¿Por qué no dices el nombre Jehová? Mira, hermano, es un tema polémico. Hay muchos, bueno, ustedes tienen la concordancia Strong, ¿no? Sí. Entonces, ahí hay una consonante, me parece que es la 1129 o 66, luego se las paso. Ahora le voy a dar lugar a Delia, luego que contestas esto le daré lugar a Delia que quiere compartir algo, pero continúa. En una concordancia Strong, ese nombre, Jehová, es un nombre de Baal. Y si vemos en la historia, ese nombre, Jehová, es hecho por hombres, porque los judíos, los escribas y los fariseos empezaron a decir, es que el nombre de Dios, que es obviamente el yo soy, el tetragramatón, el yo soy el que soy, era tan santo que no lo podían decir cualquiera. Entonces ellos, ese tetragramatón que es YHWH y Adonai, lo juntaron y salió ese nombre. Eso es lo que dice la historia. Entonces, en primera es un nombre inventado por alguien que, pues como les digo, los fariseos que mataron a Jesús, como que no confió mucho en ellos. Luego en segunda, le digo en la concordancia Strong, ahí lo puede ver, es Jehová el Destructor, que es un nombre de Baal, de Satanás. Y como muchos dicen, obviamente las personas que han sido perseguidas es por el nombre de Jesús, no por el nombre de Jehová. Han muerto muchos por el nombre de Jesús, no por el nombre de Jehová. Entonces, digo, ese es lo que yo entiendo, es lo que yo he estudiado, es lo que nosotros comprendemos, por eso yo no repito ese nombre. Y como se lo dije a un hermano, o sea, hay pequeñas cosas en las doctrinas que
para mí no es, o sea, para mí no es de gran importancia si ustedes mencionan Jehová, yo no lo menciono. Creo que son pequeñas cosas que podemos soportarnos unos a los otros, pero creo que lo principal es que nosotros reconozcamos que nuestro Señor es Jesús, porque Él es el que nos compró, Él es el que derramó la sangre y, y que Él es Dios y ya. O sea, todo lo demás son doctrinas para mí, para mi gusto y es una opinión personal. Para mí son cosas que Satanás busca para dividir Sí, por las supuesto. congregaciones, porque si unos cantan, si unos bailan, si unos esto, si unos pues son cosas Claro. que cada quien tenemos, ¿no? O sea, que tenemos y cada uno tenemos que estar con Dios. Y si Dios le dice por ejemplo, al hermano Francis, canta y di Jehová, pues yo no soy nadie para decirle, hermano, está mal. Pues si Dios le dijo a él, pues yo no soy nadie para decirle a Francis, está mal, hermano, ¿no? Mm, Es algo que yo tengo, que a mí Jesús me mostró, mm, que ese nombre no es no es el nombre de Dios, no es el nombre del Padre, mm, porque Jesús jamás lo dijo, siempre decía el Padre mm, y siempre decía yo soy, mm. nunca decía ese nombre. Entonces es lo que yo sé, lo que yo he estudiado, lo que yo he escudriñado en las escrituras y lo he comprobado en las escrituras como en la concordancia Strong. Yo le paso después el número de concordancia para que lo vean. Dale, dale, dale. Ujú. Ahí, Denise, antes de que pase Delia, Denise, que levantó el dedo, hizo así. Rápido, bueno, algo más simple incluso, pues simple y sencillamente no es una corrección, una traducción correcta, ¿no? La pronunciación correcta sería Yod Hei Vav Hei, que es yo soy el que soy. Okay. Entonces, ni siquiera, o sea, no es una palabra que nosotros usamos, la verdad, desde el principio, así Jesús nos lo mostró y desde el principio esa palabra no la usamos. Sí. A nosotros no tiene ninguna carga buena no queremos relacionarnos así con nuestro creador. Ok, gracias Denis, gracias Carlos por la explicación. Delia, ahí te dejo el micrófono. Hola, ¿cómo está? ¿Qué Muy tal? bien. Bueno, pues, tuve que salir afuera porque tengo mala señal. Bueno, me gustó, estoy de acuerdo, me gustó mucho lo que dice el muchachito y su señora. Alberto. Y bueno, es una inquietud que la tengo hace un montón. Es lo que justo dio en la tecla. Porque pienso yo, no quiero hablar rápido porque si no me trabo y digo cualquier cosa. Es una de las inquietudes que es lo que siempre me pasa eso en la cabeza, de hablarle y ayudar al prójimo, o sea, a los que necesitan, en lo que están necesitando, como él dijo, que ayuda, le da de comer, lleva algo a gente que está en la calle, pobre, que hay muchos así. Y eso yo pienso que para eso estamos también, ¿no? Porque de la casa, ponele mi ejemplo, yo me pongo yo. Lindo estar en comunión con Dios cuando yo me comí un terrible churrasco, un bife, con el arroz, con ensalada, con postre, con bebida. Es muy lindo eso. Y Dios sabe cómo me entra, pero me entra y me entra todo lo que me digan de Dios, de ese Jesús, de todo. Pero cuando vos le llegás a una persona que está mal, que no ha comido día, que están con olor a orina, que están todos en la calle, como los chicos que están con el tema de la droga, con gente grande que no está bien de la cabeza, porque esa gente lamentablemente está enferma, porque para no salir de ahí hay muchas cosas atrás, esas personas, ¿no? Y es difícil llegarles a esa gente así, mira, te vengo a hablar de que hay un Dios, cuando imagínate, está pasado de hambre, no se baña, tiene olor. Entonces yo pienso que Dios nos quiere, o sea, el Señor nos quiere para eso, para que de nosotros tenemos que hacer, porque para eso estamos, porque para qué estoy en mi casa calentita, como lo que a mí tengo el lujo de comer, de lo que yo puedo, y el otro qué, ¿cómo le voy a hablar de Dios a una persona que realmente lo está
necesitando, que está necesitando algo que es básico, que es la alimentación. Sin eso no le entra nada. ¿Qué le voy a hablar de Dios si no tiene la panza llena, que no está calentito, que está padeciendo, que está sufriendo otras cosas? Está muy bien lo que él dice, y es lo que yo vengo sintiendo, y hace ya mucho tiempo esto, que de nuestra comodidad a veces es muy lindo y lo hacemos muy fácil, pero que hay que salir, obvio, como dijiste vos, Seba, recién, cada cual en su lugar, en su zona, cuando ves a alguien, cuando la circunstancia, porque obvio, yo no me voy a ir a México o a Italia o a España, que hay mucho de eso, en Rusia, en todo el mundo está padeciendo eso, todo el mundo, en todos lados está eso. Cuando lo tengo acá a la vuelta en mi casa, cuando lo tengo a 2 cuadras, cuando lo tengo en casa, ¿entendés? En muchos aspectos. Entonces, eso está muy bien lo que él dice en ese sentido. Y es lo que yo por eso quería hablar, porque era una inquietud que tengo desde hace mucho tiempo, que me cuestiono eso. Digo, sí, que viva, yo leo la Biblia, yo oro, qué lindo, si yo total acá, yo como lo que quiero, tengo lo que quiero, duermo, estoy de 10. Y después me viene a la cabeza y digo, pero qué egoísmo, qué falta de... Y a veces me pongo y digo, no, esto no es así, tiene que ser, para eso estamos, para eso creo que tenemos que cumplir también, Dios nos manda a hacer eso, ¿no? Y de lo poco que uno puede hacer, bueno, lo hace. Por ejemplo, yo no soy millonaria ni nada, pero cuando se puede dar una mano, se puede ayudar al que necesita o lo que sea, y bueno, uno lo hace y da una satisfacción muy grande, ¿no? Y eso creo que te dice, es como que el Señor te dice, te lo agradece por esa persona, porque es como que, y ellos también te lo agradecen también a veces, porque es como que vos decís, y te sentís hasta aliviado, ¿no? Que hay que tener mucho cuidado también, porque está, obvio, es muy, muy contradictorio, porque también están los que son vivos, que bueno, que también están, no, total, a mí me viene de acá, de allá, y no, pero es algo, lo que él dice y lo que pone está muy, muy, me tocó muy bien y está muy bien dicho. Y bueno, y eso el tema de Jehová, y eso yo también pienso que no sé, yo no tengo mucho estudio, vos sabés que yo no tengo mucho estudio, las dudas que tengo las pregunto porque mi ignorancia me lleva a eso. Yo trato de aprender acá, así que bueno, eso que estoy muy contenta porque bueno, este chico me hizo sentir y eso algo que a mí también me tenía, como me movilizaba y yo lo veía que le agarraba como nostalgia, porque obvio, eso te duele. Llega a un punto que es como que lo sentís como que te duele ver el que está padeciendo, hay niños que están padeciendo, hay gente pero ¿por qué? Porque pobrecitos no tienen la ayuda que la tienen que tener, que es del Estado, no está. Viste, y necesitan, obvio que necesitan de Dios más que nunca, y tenemos que nosotros que más o menos sabemos por dónde tenemos que ir o tratamos, lo tenemos que hacer. Creo, yo pienso así. Sí, gracias, Delia. Que hay una frase que dijo alguien una vez, dijo, predica en todo momento, y si es necesario, habla. Yo creo que esta prédica que hacemos es el dar los frutos, ¿no? Seguro que lo recuerdan. El fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Benignidad, cosas buenas, hacer cosas buenas. Y quiero traer a la mente un texto bíblico que está en el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 10, que dice: así que entonces, hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a lo de la familia de la fe. Es decir, que en comparación, especialmente a lo de la fe. Simplemente lo quiero dejar ahí picando. Y luego otro texto bíblico que dice: que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda. Habla de prudencia. Hermanos, tengo planes en mente y quiero
desafiarlo. Sé que Alberto me va a decir, no es un desafío, es algo que tenemos que hacer, pero yo quiero desafiarlo, Alberto. ¿Está? ¿Sí? ¿Estás de acuerdo conmigo? Quiero desafiarlo. Yo tengo planes. Hermano, yo nada más quería decirle algo a la hermana Delia, fue la que habló, ¿verdad? Sí, Delia. Delia, que estoy también un poco malo con los nombres, Sí, pero más me acuerdo. Yo le digo, hermana, eso que siente, esa tristeza que da al ver a esas personas, es la misericordia de Jesús, la misericordia de Dios que vive dentro de usted, porque así Jesús veía a esas personas, así Jesús nos ve a nosotros cuando estábamos perdidos en el pecado, con esa misma misericordia y con ese mismo dolor. Eso viene, y hermano, mire, la justicia, hay tantas expresiones como usted lo dice. O sea, nosotros hemos ayudado a hermanos, hemos ayudado, por ejemplo, hemos encontrado pastores cristianos que por la bebida o por alguna discusión en su congregación quedaron en la calle. Y nosotros hemos ido, orado y se han restaurado. O sea, es mucha la justicia, no sabe, hermano, es algo enorme. Este mover, yo se los comento a cada uno, este mover, este ministerio, este avivamiento, digamos, de esta justicia, es algo mundial. Nosotros estamos aquí en México con otros hermanos, pero conocemos hermanos en Chile, conocemos hermanos en Argentina, conocemos hermanos en Perú, en Estados Unidos, en España, en Italia, en Suecia, en Suiza, en Honduras, en El Salvador, en Guatemala. En todas partes del mundo están haciendo lo que nosotros estamos haciendo. Como dice la hermana Delia, es primero empezar poco a poco con el vecino, con el vecindario, como dice el hermano Francis, y después poco a poco ir yendo más lejos, como dijo el hermano Francis, según la posibilidad de cada quien tenemos en nuestros tiempos, en nuestro dinero, en nuestro hablar. A veces yo no creo que a mí me da mucha pena hablar y ahorita No, pues es no el se que... nota, ¿eh? No se nota, amigo. Creo que te estás engañando. No, yo le digo porque de verdad, o sea, Jesús me Pues lo cambia. disimulas muy bien, entonces. La verdad que sí, porque de verdad yo soy muy penoso para hablar, me da mucha pena hablar, pero cuando quiero hablar de mi Señor, se me quita la pena. Y Ah, hablo muy ahí bien está. muy bien de él. Entonces, yo este reto que va a ser, hermano, claro que sí, o sea, puede ser reto, puede ser lo que usted quiera, porque realmente es algo que necesitamos hacer todos. Y si es por un reto, adelante, rételo, Lo rételo. escuchamos, hermano, perdón. No, tranquila. ¿Querías decir algo, Denis? No. No, vale. Sencillamente esto. Vale, sencillamente esto. Quería exponer un reto, ¿vale? Sencillo. Vosotros vais a orar. Es el Señor quien pone tanto el querer como el hacer. Pero si se ha encendido alguna llamita por ahí dentro, oremos y digamos, apartemos un dinero aquí en nuestra mente y oremos porque el Señor nos traiga. A mí ya me trajo, mientras me estaba hablando aquí el hermano, ya me trajo algo. Así que bueno, ya lo compartiré. Y que podamos traer para la semana que viene un testimonio. Lo mismo con la pena que le da hablar a Carlos, nos va a traer 400 testimonios, así que solo uno, ¿vale? Con esa pena solo uno, ¿ok? Y podamos compartirlo, ¿vale? Que no seamos quizás personas que desaprovechan oportunidades. Lo mismo, estemos dándole a algún ángel algo. Y el Señor nos lo retribuirá. ¿Amén? Ok, yo pongo ahí que la pelota pique. Y no sé si alguien más quiere compartir algo. Yo estaba leyendo aquí en Lucas 16:9 dice, y yo os digo, voy a leer la Reina Valera 1977, para que sepan qué edición. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando tengáis que dejarlas, os reciban en las moradas eternas. Entonces, pues, pienso yo que aquí el Señor le está dando una directriz muy clara, ¿no? O sea, de cómo Él provee, pero Él también pide cuentas
de esa provisión. O sea, no toda la provisión que llega a nosotros es simplemente para nuestro deleite, ¿no? Y aquí hay una promesa muy grande de ser recibidos en las moradas eternas, dependiendo también, pues, obviamente esto en Lucas ya es para creyentes, ¿no? Ya no es para salvación, como decía el hermano Alberto, sino porque ya es salvo. Entonces, se hace, digamos, como este tipo de administración de las riquezas. Porque estaba pensando yo también que cuando uno todavía no conoce al Señor, a veces hace cosas que no son guiadas por el espíritu correcto. Y pues me voy a poner yo de ejemplo. Yo siento que antes de conocer al Señor, pues también daba, pero no había en mí ese espíritu que guía de pronto al hermano Carlos, a la hermana Denise, del dolor por los perdidos y los necesitados, sino que había en mí un sentimiento de culpabilidad. Me veía privilegiada y veía a otros y me sentía culpable. Entonces, pues me corrían si me equivoco, pero pues no creo yo que ese fuera el espíritu correcto para dar, porque no era más como el acusador, no era el espíritu de Dios, sino el acusador el que me tenía al punto de que yo a veces, había una amiga que me decía, ¿por qué das y das? Y a veces te descuidas, o sea, llegaba al punto de yo descuidarme a mí misma, pero era, no sé, era como un autocastigo, o sea, era como, no sé, como una culpabilidad que me hacía llegar a esos, digamos, como a esos extremos. Una vez conocido, digamos, como el quebrantamiento tan grande que me llevó a los pies del Señor, porque como decía la hermana, a uno el Señor le llega a veces muy fuerte, y a mí pues conmigo tuvo que ser así, o sea, pasar por situaciones que me hicieron ver claramente la dependencia que yo tenía de Él, de la necesidad que tenía de Él. Veo yo que ahora verdaderamente es otro espíritu el que lo mueve a uno, o sea, es una gratitud, sobre todo no es una culpabilidad, es una gratitud, es como el Señor ha hecho tanto, o sea, el Señor ha hecho tanto, dio tanto, recibo tanto que hay como un deseo, ¿no? Hay un deseo en el corazón de uno de agradarle a Él, de servirle a Él, de ser un hijo en el que Él encuentre complacencia. Entonces, bueno, era todo, pues eso era como lo que yo quería compartir, que de todas maneras el Señor nos permite tener acceso a ciertos dones y a ciertos recursos económicos y de otro tipo, pero Él está también pendiente de cómo se va a administrar lo que nos está dando, porque no tiene un propósito, todo con Él tiene un propósito, y lo que recibimos tiene un propósito eterno también. Entonces, eso era todo. Muchas gracias, hermanos. De nada, Hilda, sí, sí. Mira, me vino mientras comentaba esto, Hilda, vino a mi mente una oportunidad. Hemos ayudado de manera extravagante a unos hermanos, ¿vale? Muy extravagante. Y venía a mi mente, fijaros la sutileza del enemigo. La palabra del Señor dice que no ignoramos sus maquinaciones, no la tenemos que ignorar. Pero en mi mente venía, ¿cómo le has dado tanto? Pudiendo haber aprovechado el dinero para esto, para aquello, para lo otro, para lo otro. Claro, yo me venía acá y yo digo, sí, es verdad. Y fíjate, es verdad. Se lo voy a ir a pedir. No, no se lo voy a pedir. Pero sí que venía en mi mente aquello hasta que me di cuenta. ¿Y sabes qué dije? Cuando me di cuenta, lo que suelo decir desde que el Señor me lo enseñó, en el nombre de Yeshua, te expulso. ¿Sabes? Esa culpabilidad se fue de mi mente. Ahorita miro, mami, estoy en una reunión. Pues ya en la que usted no quiso estar. Le desactivó el micrófono a Hilda. Sí. Le desactivé el micrófono a Hilda porque se le había activado. Pero sí, entonces venía a mi mente esa culpabilidad. El enemigo nos va a querer hacer sentir culpables por cosas que hacemos. Así que es verdad, comparto con Hilda. Ok, muy bien, bueno, muchas gracias. Delia, tienes el micrófono abierto. Sí, quería agregar algo sobre esto, que cuando vos te sentís culpable es porque, pienso yo, es que lo haces como una obligación.
porque a mí me pasó, me ha pasado, me ha pasado y bueno, es como que es como no una obligación, sí, una obligación, como una carga. Entonces, es distinto. Por eso cuando vos dijiste que está esto escrito, que tu mano izquierda o derecha no sepa lo que hace, bueno, eso es muy cierto. Por eso siempre yo digo que cuando las personas que dan, no tienen que después ponerse el cartel, porque si no, eso es una obligación y eso es como una carga. Esa es la diferencia. Cuando uno siente esa cosita que te nace de adentro, esa cosa que como decía este muchacho de México, no me acuerdo el nombre, Alberto y Denise. Damián, bueno, Denis, el marido de Denis, Alberto, bueno, no me acuerdo. Eso, Alberto y Denis. Eso es distinto, porque una carga se siente de una manera. Por eso yo sé, ahora, gracias a Dios y al Señor, me siento identificada, o sea, me da a saber y darme cuenta de cuál es carga y qué es lo que uno hace y cuando se siente como no satisfecho, como con esa cosa adentro de satisfacción, de decir, bueno, es como una carga que te vas sacando, ¿no? Son distintas las posturas. Por eso es que gracias a Dios uno sabe, porque yo tengo, o sea, a mí me pasa cuando, tengo a mi hijo que me dice, quiero, y no, pará, ¿cómo es esto? Esto es lo mismo. Es distinta la situación, por eso quería aclarar eso, que es distinto, que cuando te vienen y te comen en la cabeza, bueno, eso es porque uno no da, o sea, no sé si es del Señor, no sé cómo decirlo, pero creo que es de otra manera, que uno cree que dando se va a salvar o va a ganar el cielo o se va a ganar punto, porque he conocido situaciones que ha pasado esto, que gente, como decía Alberto, que dan los millonarios, que dan porque, bueno, porque ellos tienen esa mentalidad, que hay muchos que no, que lo hacen de corazón, por eso no tenemos que mezclar a todos en la bolsa de gato, porque es así, cuando das de corazón, ni siquiera te acordás de lo que pasó, eso es la gran diferencia, cuando das de corazón no sabes ni lo que, ni te acordás ni nada, cuando das y te vienen esas cosas y eso, ¿por qué no diste bien? Eso creo que hay una parte, un versículo en la Biblia que dice, hay que dar y dar bien, y el Señor te recompensará. Que tampoco uno lo hace para que Dios lo recompense ni nada, uno lo hace porque lo siente, le nace, lo siente de adentro, porque ve esa situación y bueno, y llega y toca, ¿entienden? Es como una cosa, así lo veo yo, como que bueno, no quiero irme del hilo. Corto el hilo. Gracias, Adriana. Bueno, si ningún hermano quiere compartir nada más, ¿Loren? Sí. Okay. Tiene la voz. Bueno, bueno, yo estuve buscando acá y me gustó mucho, bueno, el tema así de la justicia, porque hay muchos cristianos que se hacen, como muchos dicen así, un Dios que les conviene, pero sabemos que Jesús y Dios es justo, y entonces como que a todos esos que se hacen un Dios que está cerrado y que es bueno y a mí no me puede hacer nada. Entonces, al saber de esta justicia también sabemos otra característica que también tiene, bueno, nuestro Dios. Entonces, en Gálatas 6, que es en el mismo capítulo donde leíste, que yo en el 7 es donde encuentro una similitud al tema que dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y entonces acá yo veo como nosotros podemos o dar una impresión de que hacemos cosas buenas, pero eso también nosotros vamos a cegar, o sea, a cegar, será, bueno, eso. Pero también tenemos que hacer, si vamos a hacer las cosas
bueno, como acá me dicen, si vas a hacer las cosas, hacelas bien. Entonces, no las hagas a medias. Entonces, eso también es algo que nos tenemos que meter en la mente para hacer esas cosas, porque nosotros sabemos que vamos a tener una recompensa. Y entonces, que no sea todo porque voy a tener una recompensa, pues lo hago, porque quiero tener la recompensa, sino que porque, como lo hacen Denise y Alberto, que lo hacen porque ellos ven esa necesidad o tienen esos ojos que pueden ver lo que el necesitado tiene o necesita. Y después en Romanos 5 al 6, que también me habla un poco a mí, que dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces acá nos habla a que nuestras obras también van a ser juzgadas. Entonces, como a esa motivación que nosotros tenemos que tener para hablar al hermano, para ayudarlo, para hacer esas obras que a Dios le agrada. Y después, en Proverbios 29, el versículo 2, que justo hoy cuando estaba limpiando, mientras acá escuchaba a un predicador que nos gusta mucho, acá en nuestra familia lo escuchamos mucho, que se llama Michael Rood, y entonces una de la prédica que estaba escuchando mientras estaba limpiando era la decisión de un gobernante puede cambiar a un pueblo, más o menos algo así. Y entonces en esa prédica decía muchas cosas y me parece que un versículo que pude captar fue que dice en Proverbios 29:2, dice, cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, más cuando domina el impío, el pueblo gime. Entonces, la justicia es como que el que hace justicia es justo. Entonces, es como que la justicia nos da esa ¿cómo se diría? Esa alegría a los demás, como que nosotros podemos dar de esa justicia porque nos van a decir como, bueno, yo me junto, es que no sé cómo explicarlo, pero es como que quiero dar a relucir que es bueno hacer justicia más porque nuestro Dios es justo. Y entonces, eso, que no sabía cómo explicarlo. Y además, antes de acabar, quería decir como el otro día mientras escuchaba una música, me apareció como un comentario de la hija de un cantante. Entonces me puse a ver ese comentario y la hija de este cantante, no digo el nombre por, no sé, no lo digo. No digas, y entonces, no, mejor. Entonces, vi lo que decía esta chica y entonces me llamó la atención porque me llamó la atención que cómo los cristianos están tan cambiados hoy en día. Que esta chica decía que ahora sus canciones, según por lo que estuve escuchando y eso, ya no son como las hacía antes. Y entonces dijo, sí, que mis canciones ya no son como antes porque he comprendido que yo soy cristiana, pero no siempre tengo que hablar de Jesús en mis canciones. Entonces yo digo, ¿cómo? O sea, no entiendo si vos sos cristiana. Entonces ella decía como que no siempre tiene que hablar de Jesús en sus canciones porque ya se entiende de que ella es cristiana, entonces no tiene por qué demostrarlo o algo así. Y yo digo, pero no, es que no entiendo cómo alguien puede pensar eso. Si nosotros tenemos que llevar el evangelio, según dice la escritura. Y entonces eso como que me da angustia también. Muy bien, Loren. Bueno, gracias Loren por compartir. Creo que Denise quería decir algo. Carlos, veo que has activado el micrófono. Luego de Denise, por favor, solo me esperas un momentito a que Denise exponga, porfa. Bueno, solo quería comentar que, bueno, Yaret sí se animó a orar un poquito. Si nos permite, nos da un espacio. No sé si... Sí, por supuesto. Yo sé que usted siempre ora al final, hermano Francis, pero también si él puede ahorita participar, orar.
Sí. Orará él. Él orará, ¿vale? Cuando acabemos. Será Al final, claro, al final. Gracias, gracias. Vale, Eso vale. es. Gracias. Claro. Carlos, tienes la palabra, hermano. Amén, gracias hermano. Dios te bendiga. Francisco Asís fue quien dijo esa frase que tú citaste. Sí, ya lo sé. Predica el Evangelio y si fuese necesario use de palabras. Muy bien, sí. Bueno, respecto también al nombre de Jesús, hoy día los judaizantes que no mencionan el nombre de Jesús, que según ellos el Nuevo Testamento fue escrito en hebreo, ellos dicen que Jesús significa cerdo. Cuando tú vas al griego, es muy posible que si no haces una buena traducción del griego, traduzcas cerdo. Entonces ellos dicen que el nombre de Jesús no se debe pronunciar. Y por tanto usan solamente el nombre de Jesús en hebreo. Y de hecho ellos hablan solamente en hebreo y usan la Biblia Kadosh. Y sin embargo tú encuentras en la Biblia que Dios iba a ser adorado en toda lengua, nación, ¿entiendes? Entonces eso está en Apocalipsis, que digo esto por el tema de a veces de los nombres, porque debemos comprender que la época, o sea, estamos hablando del hebreo antiguo, y los idiomas van cambiando, las letras, que en el fondo van mutando un poco, pero tienen un mismo significado, y con el tiempo obviamente, y de hecho cuando tú traduces actualmente una palabra del inglés al español, puede tener distintas traducciones, pero al final es que la palabra es tan, mira, no es una sola cosa tan pequeña. El nombre yo soy tiene mucho significado, o sea, decir de Dios con un solo nombre, así como yo creo que es difícil. Recuerda que Pablo dice en 1 Corintios, creo que capítulo 9 me parece, que él conoce un hombre, dice que es el mismo, ¿cierto? Que subió al cielo y oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Así que debemos comprender que Dios también se autolimita a nosotros también para poder que nosotros podamos de alguna manera comprenderle. Y lo más importante, creo yo, es que Dios mira el corazón. Así que, bueno, con este asunto de los nombres podemos estar mucho. Sí, lo importante es lo que dices tú, Carlos. El Señor ve el corazón nuestro, aún ante nuestra tontería, torpeza. Exactamente, porque imagínate tú ir a una tribu y tú tienes que tratar de explicarle, claro, o sea, pero el Señor ve el corazón, y sin embargo Dios ha actuado en la historia en tribus, pero totalmente un dialecto muy complejo, y Dios ha actuado igual, porque Dios es Dios y Él conoce el corazón. Entonces, bueno, eso para dejarlo. Respecto a la palabra, encuentro que es muy necesaria esa palabra. Creo que en general, el cristianismo como que ha dejado esa parte. Es muy relevante, como dice ahí Mateo, ¿cierto? Cuando habla Jesús digamos, en el capítulo 7, cuando entra a hablar del reino, de las bienaventuranzas y todo ello, menciona que cuando habla de que nosotros somos la sal y la luz del mundo, él dice que para que los hombres glorifiquen a Dios por vuestras buenas obras. ¿Recuerdas? Sí. Bueno, yo creo que en el reino, o sea, los hijos de Dios, por una parte, son salvados cuando Jesús dice: el que cree en mí tiene vida eterna. O sea, el Señor nos salva por gracia, como decían los hermanos, que no tienen nada que ver las obras. Dios nos salva solamente por creer en Jesús. Él ya nos da vida eterna. Pero también, con respecto a las vírgenes que pronunciaron nuestros hermanos, las vírgenes insensatas tenían esa vida eterna, o sea, tenían ese aceite dentro de ellos, pero no tenían aceite en sus vasijas. Y el aceite en sus vasijas quiere decir justamente que esto que tenemos en el interior, en el espíritu, como dice Pablo a Timoteo, echa mano de esa vida eterna. O sea, asirnos de la palabra, eso quiere decir que nuestra alma, ya como nuestro espíritu fue regenerado,
nuestra alma tiene que ser renovada. La Escritura no habla de una renovación de la mente o del entendimiento o de la psique. Psique en hebreo es alma. Entonces, nuestra alma tiene que ahora, o sea, lo que es del espíritu tiene que pasar a nuestra alma, y obviamente eso implica buenas obras, obras justas, implica todo eso. Pero también hay un hilo delgadito en esto. Hay un hilo delgadito, por ejemplo, ustedes conocen el ministerio, no me acuerdo cómo se llama el hermano, pero que hoy día se hacen llamar unos que andan con pañuelito en la cabeza, no sé si los conocen. Oh. Ejército de Salvación. Ah, vale, ok, Ejército de Salvación, sí. Claro, ellos se dedican solamente a hacer buenas obras. Entonces, han perdido el rumbo. El humanismo, ¿no? Cómo se infiltra. Exactamente. Y ellos han perdido absolutamente el rumbo justamente por el asunto de las buenas obras. Entonces, debe haber ese equilibrio en que nosotros hemos sido llamados para conocer a Dios. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero que has enviado, y a Jesucristo, ¿cierto? A quien has enviado, perdón. Entonces, si bien es cierto, tenemos muchas palabras en la Escritura, por ejemplo, dad y se os dará. La Escritura nos muestra: el que te pida, dale; al que te pida, dale. O sea, si tú te encuentras con alguien que te está pidiendo, tienes que darle. Sí. Claro, porque así de simple es la Escritura. Pero sí, a eso voy yo, que debemos tener ese equilibrio. En la Escritura nos hablan en realidad de eso y de mucho más. Entonces, encuentro yo que es súper importante lo que nuestros hermanos hacen igual, porque ellos han sido llamados por el Señor a ese servicio, a ese ministerio, y creo que todos nosotros estamos llamados también a cumplir en parte ese ministerio. Pero, por ejemplo, en la Escritura tú encuentras, en el caso de los apóstoles, no sé si te acuerdas cuando estaban todos sirviendo a las mesas, y de pronto hubo un problema, y los apóstoles dicen lo siguiente: designemos a tantos ancianos para que se ocupen de estas cosas. Y dicen ellos, y nosotros nos ocuparemos en el ministerio de la palabra y de la oración. Entonces, porque no podemos dejar lo otro, ¿se fijan? Entonces, hay un caso que les voy a leer, que está aquí en Juan 6, por ejemplo. Dice, Juan 6, versículo, vamos a leerlo aquí del 25. Esta es la gente que había comido el pan y los peces, ¿se acuerdan? La gente, multitudes que habían comido los panes y los peces. Y entonces el 6:25 dice: y hallándole al otro lado del mar, o sea, esta gente buscaba a Jesús. Miren qué importante, esta multitud buscaban a Jesús. Dice: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. O sea, ellos lo buscaban solamente por los beneficios materiales, ¿cierto? Por los beneficios de comida, etc. Entonces Jesús, mira lo que dice: trabajen, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este ha señalado Dios el Padre. Y Jesús aquí en este pasaje se presenta como el verdadero alimento y la verdadera bebida. Él dice: yo soy el pan que descendió del cielo. El que come de mí nunca más tendrá hambre. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que nuestra prioridad como cristianos, como evangelio, y la palabra es justamente predicar a Jesucristo, es enseñar a Jesucristo. Y las obras nos van a ayudar como un medio, como un testimonio, porque no podemos nosotros decir una cosa como citó el hermano a Santiago, ¿cierto? Que ustedes dicen que tienen fe y le dicen a un hermano: vaya, que te vaya bien, ¿cierto? Y no les dais lo que necesitan. O sea, hay digamos, una incongruencia en esto, ¿cierto? Entonces, pero van las dos cosas juntas, porque, como dice Santiago, tú dices que tienes fe y yo tengo obras, yo digo que tengo obras y tengo fe. Entonces, claro, la fe sin obra es muerta, pero las obras sin fe también es muerta, no tiene ninguna relevancia. Entonces, ¿qué ocurre? Que si yo me enfoco solamente en una cosa, yo puedo engendrar hijos equivocados. Yo puedo engendrar a muchos discípulos equivocados. Entonces, a eso voy, que lo importante es lo que el Señor nos dice, porque, por ejemplo, en Marco, cuando establece a los 12, Él dice: y los estableció para estar con Él. Una de las cosas importantes que nosotros tenemos que experimentar con el Señor es conocerlo a Él, es poder conocerlo. ¿Por qué razón? Porque en la medida que yo le conozco a Él, entonces voy a ir
paulatinamente expresando su vida. Nos encontramos en los evangelios con casos en que el Señor Jesucristo, por ejemplo, en el caso de Lázaro, la otra vez lo leímos, que estaba enfermo. Entonces, si nosotros somos guiados solamente por la emotividad del alma, si somos guiados solamente por ello y no por el Espíritu, eso es importante porque hay una comunión de Jesús con el Padre, y Jesús decía, yo no me muevo por mí mismo, yo no hago nada por mí mismo, sino lo que oigo al Padre, lo que veo que el Padre hace, entonces eso hago. Entonces, en ese caso, a Jesús le dijeron, Señor, al que tú amas está enfermo. Entonces, mire las palabras que se usan, al que tú amas. Recordemos que los fariseos siempre tentaron al Señor con estas palabras. Mira, el Señor está escrito, mira esto acá, Satanás igual. Pero Jesús nunca se dejó mover por la emotividad. O cuando, por ejemplo, sus hermanos le dijeron, sube a la fiesta, date a conocer, Jesús, sube a la fiesta porque eso es lo que tú quieres. Jesús dijo, mi tiempo no está presto. Vuestro tiempo siempre está presto, pero mi tiempo no, porque Él nos enseñó a depender siempre de la guianza del Espíritu, del Padre. Entonces, eso es algo que nosotros creo que debemos enfatizar, que tenemos que aprender, tenemos que orar, rogar al Señor que nos enseñe, que nos ayude, porque creo que esa es una de las lecciones más importantes de ser guiados por Él. Entonces, en ese caso de Lázaro, recuerden que Jesús no fue a ayudar a Lázaro a que mejorara. De hecho, recibe una crítica de los mismos fariseos que estaban allí cuando Jesús luego llegó y estaba muerto, y ellos dijeron, ¿acaso este no podía haber sanado a Lázaro como ha sanado mucho? Lo empezaron a criticar. Pero Jesús sabía lo que estaba haciendo, él estaba siendo guiado por el Padre. Finalmente, él permitió que Lázaro muriera. Pero ¿a qué voy con esto? Yo no quiero, digamos, irme en contra de lo que nuestros hermanos están haciendo. Creo que es del Señor lo que están haciendo. Creo que debemos aprender mucho de ellos. Yo, por ejemplo, debo aprender mucho de nuestros hermanos, de lo que están haciendo. Sin embargo, creo que estos equilibrios son tremendamente importantes que nosotros los tengamos, porque nosotros debemos predicar, anunciar a Jesucristo, y una vez que reciban a Jesucristo, debemos enseñar la justicia, porque primeramente la salvación es por fe, y luego las obras son para el reino. Eso está muy claro en las Escrituras, que las obras son para que nosotros reinemos con Cristo. Las obras tienen que ver con nosotros pagar un precio, como dice ahí en las vírgenes, debemos pagar un precio. No todos reinaremos con Cristo. El Señor nos ha llamado para que reinemos con Él, pero no todos reinarán. A eso, ¿sí? Hermano, antes de que continúe, porque me voy a olvidar, te comprometo a que por favor nos traigas un estudio bíblico de esto mismo, muy interesante, ¿vale? Oh, ya. Gracias. Haberte callado. Pero bueno, pero no, yo la verdad que no tengo nada que decir en sí de la palabra de nuestro hermano, porque en la Biblia, porque la... Espera. Un estudio bíblico de el reinar con Cristo por medio de las obras. Ah, ya. Bueno, ahí. Ok, sí. Okay. Porque la palabra que compartió nuestro hermano, si bien es cierto, está en las Escrituras. O sea, no podemos ir en contra de las Escrituras. Claro. Un detalle importante, sí, que está también en Mateo 6, que me parece que tú lo citaste en un momento, hermano Francis, que lo voy a leer aquí para acordarme bien cómo lo dice. Mateo 6, cuando habla Dios y las limosnas. Okay. Mateo, claro, Jesús y la limosna. Aquí está. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Está hablando de la recompensa. Ahora, ¿por qué está hablando de la recompensa? Porque justamente en Apocalipsis el Señor nos dice, he aquí vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. No viene, el Señor no está viniendo como un don. O sea, la salvación es un don, es de gracia, es por fe, y la fe no es vuestra, sino que es un don de Dios. Por lo tanto, la salvación es de pura gracia y misericordia. Pero el reino, aquí lo dice claramente, ¿cierto? No recibiréis recompensa cuando Él venga. Acá dice muchas cosas respecto a eso. La oración, que la oración sea en secreto. ¿Por qué? Dice la Escritura, porque cuando los fariseos oraban a la vista, dice, ellos, de cierto digo que ya tienen su recompensa. ¿Qué significa esto? Que cuando tú haces obras, cuando tú haces cosas externas, vas a recibir recompensa del aplauso de la gente.
Esa es la recompensa. Ay, Pero qué el Señor lindo, dice, mira, claro. claro, pero el Señor dice una cosa, dice que la recompensa que Él nos dará no es ahora, sino que la recompensa es la recompensa futura, en la que viene, es el reino. Entonces, a eso voy, que debemos mantener ese equilibrio, debemos saber a qué hemos sido llamados. Hemos sido llamados primeramente a conocer al Señor, a predicar a Jesucristo, como dice los libros de los Hechos, que ellos no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Y eso es importante porque no es que ellos predicaban de Jesucristo, sino que predicaban a Jesucristo. La Escritura no dice eso por demás, porque decir predicar a Jesucristo es lo mismo que decir, por ejemplo, asidos de la palabra de vida. O sea, que Cristo no solamente sea bla bla, sino que sea, como dicen los hermanos, que sea una vida, que sea una realidad. Y de eso estamos aprendiendo. Tenemos que aprender mucho en esto, pero creo que lo más importante para aprender es estar con el Señor, a los pies del Señor, que Él nos ayude, que Él nos socorra, hermanos. Eso quería decir. Bueno, hay muchos pasajes que anoté, pero no voy a decirlos todos. No, pero estás comprometido, por favor, me aceptas el compromiso, ¿no? Y, me gustaría que pudieras exponernos esto, ¿vale? Del reinado del Señor y nosotros detrás. ¿Quiénes van a estar y quiénes no, ¿vale? Aleluya, amén. Aleluya. Bien. Y quiero dar un texto bíblico antes de dejar a nuestro hermano orar, Carlos Yaret, antes de dejarlo orar. Algo que el Señor mencionó a los fariseos. Gracias a Dios no somos fariseos. Bueno, vosotros me entendéis, sois bastante listos, ¿vale? Dice, Mateo 23, 24 dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo, el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Carlos, está en tus manos la voz, ora por nosotros y lo que quieras decir. Nada más una cosa, de lo que dijo la hermana Lorraine. Nada más quería decirle, eso que leyó de lo que el hombre siembra va a cosechar, es la ley de la siembra y la cosecha. Eso también viene de la justicia. O sea, usted siembra misericordia con otros y obtiene más misericordia. O siembra perdón, que es perdonar a los demás, o sea, a todos los que nos han hecho daño, siembras ese perdón y obtienes perdón. Entonces, lo que uno siembra es lo que va a cosechar. Y no es una promesa que venga para cuando venga Jesús, sino es todos los días. Todos los días tú siembras misericordia, obtienes esa misericordia. Es todos los días. La justicia es todos los días, como decía la mano Carlos, es todos los días, es un estilo de vida, como los apóstoles de Jesús. Todos los días. Y predicar la palabra es, como les decía, es el pan de vida, es dar el pan al hambriento. Es también justicia. O sea, todo es englobado ahí, en esas palabras. Okay. Ya nada más quería comentar eso. Ya. Muchas gracias, Alberto. Cortito, hermano. Bueno, sí, Carlos, perdona. Antes de que ore Carlos, le voy a dejar el micrófono nuevo a Carlos. Cortito. Sí, es que lo que decía Lorraine también es respecto a Gálatas, lo que cita ahora el hermano, es importante que no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Entonces, no es solamente la obra, cuidado, porque Dios no puede ser burlado, porque lo que decía Mateo 6, ¿cierto? Guardado de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Yo sé que nuestros hermanos no hacen eso, yo estoy completamente seguro de que ellos no lo hacen. El problema es que porque ellos tienen una experiencia con Cristo, el problema es que cuando muchos que no conocen al Señor y empiezan a enfatizar en esto, yo hago. Dando. Entonces, por eso es que dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. A eso me refiero yo. Sí. Bueno, gracias, Carlos, desde Chile. Ahora le pasamos la voz a Carlos desde México. Puedes orar por nosotros, hermanos, y nos despides en oración. Gracias, Señor. Oh Padre Celestial, te damos gracias, mi Señor Jesús, por permitirnos esta reunión, Señor Jesús,
por darnos esa oportunidad de conocer a nuestros hermanos, Señor, hermanos en Cristo, Padre, que también quieren saber de tu justicia, Padre, y te han seguido, Señor Jesús. Te pedimos que sigas bendiciendo a todos nuestros hermanos, Padre, en donde quiera, en el país que se encuentren, Señor Jesús. Padre, te pedimos que fortalezcas este ministerio, Señor, que este ministerio nunca caiga, Señor, que este ministerio se mantenga en pie para siempre y por siempre, Señor Jesús, porque tú serás quien lo levante, Señor, y lo fortalezca cada día, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor. Padre, te pedimos, Señor, protección para todos mis hermanos, Señor Jesús, para que ellos puedan aprender más, Señor, sobre tu justicia, Padre, aprender sobre tu verdad, Señor Jesús, que tú hoy nos permites dar este mensaje, Señor Jesús, para que más gente pueda dar al que tiene menos que nosotros, Señor Jesús, para que más gente pueda hacer tu obra, Señor, tu justicia gozosamente, Señor Jesús. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, Padre, para que tu nombre sea exaltado para siempre, Señor Jesús, para que alabado y bendecido sea tu nombre por siempre y para siempre, Señor Jesús. Amén. 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 Bueno, chicos, familia, muchas gracias por el tiempo. Hilda, perdona, tiene la voz. No, dije amén. Amén, perdona. Amén. Chicos, nada, mencionarles. Muchas gracias, Alberto, por tu tiempo, por tu dedicación, también por el compromiso de traernos este lindo mensaje. Gracias, Carlos, Yaret, también por la oración. Denise, muchas gracias. De parte de aquí, de la familia, Gualtieri, aquí en España, oramos por vosotros, que el Señor bendiga sus vidas y también el ministerio que el Señor ha puesto en vuestras manos. Así que el Señor les siga haciendo crecer. Muchas gracias. Dios los bendiga. Bueno, adiós. Adiós, Carlos. Adiós, Hilda. Adiós, esposa mía, hermosa. Y gracias de Cristo, hermanos amados. Bendiciones. Amén. Adiós, Loren. Adiós, Natu. Adiós, Delia. Adiós a todos. Dios los bendiga. Adiós. Si aún no eres parte del canal Deseando de Dios, suscríbete ahora mismo. Dale a la campanilla, así podrás estar actualizado con los nuevos videos que iremos subiendo. Que Dios te bendiga.